Afganistán, junio de 2005. Un equipo de Navy SEALs, una de las fuerzas especiales más respetadas del mundo, sale a la acción en búsqueda de Ahmad Shah, líder de una milicia alineada con los talibanes. Lo que no sabían los 4 integrantes del comando es que se encontrarían con uno de los peores reveses de la guerra en aquel país. Hablamos de la Operación Alas Rojas, cuyo catastrófico final arrojó la mayor pérdida de vidas para la Guerra Especial Naval desde la Segunda Guerra Mundial. La fallida misión contra insurgencia se llevó a cabo en la provincia de Kunar, y el objetivo era interrumpir la actividad de la célula terrorista encabezada por Shah, quien operaba cerca de la frontera con Pakistán. De esa manera se lograría estabilidad en la zona para que la población pudiera participar libremente de las elecciones nacionales afganas en septiembre. Esta milicia rebelde era conocida en el área como los Tigres de la Montaña, y para acabar con ellos, el 28 de junio de 2005 se puso en marcha Red Wings. El equipo SEAL estaba integrado por el teniente Michael Murphy y los suboficiales Danny Dietz, Matt Axelson y Marcus Luttrell. Los operadores especiales, cargados con armas y equipamiento especial, bajaron por las cuerdas que colgaban de la parte trasera de un helicóptero de transporte hacia la oscura noche. Sus pies tocaron el suelo en las remotas montañas del noreste de Afganistán, y mientras la aeronave se desvanecía en el silencio, comenzaron su travesía. Caminaron durante la noche por la montaña, recorriendo el camino planeado que los llevaría hacia la pequeña aldea de Shalar Van, donde se esperaba hallar al objetivo y sus hombres. La misión marchaba dentro de los parámetros. Los 4 SEALs estaban concentrados en su tarea de identificar la ubicación de Shah para comunicarla al resto de los comandos, de manera que se ejecutara una redada masiva. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que las cosas comenzaron a complicarse. El primer traspié fueron las dificultades en la comunicación, debido a que se encontraban en una zona a gran altura, entre montañas y grandes rocas. Pero la situación se volvió aún más compleja cuando los soldados decidieron tomar una posición con vista de águila, desde la cual podían inspeccionar el pueblo. Aunque utilizaron arbustos y rocas para ocultarse, de todas maneras fueron descubiertos, aunque no por las fuerzas enemigas. El grupo fue sorprendido por una insólita escena, la de casi un centenar de cabras que llegaron tintineando con cascabeles alrededor de su cuello. El rebaño venía acompañado por su pastor y 2 adolescentes, todos habitantes locales que no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Para usar a su favor el factor sorpresa, los SEALs saltaron de sus escondites y redujeron a los hombres, lanzándolos al suelo. Lograr esto no había demandado un esfuerzo para los comandos de élite, pero ahora tenían en sus manos una enorme y difícil decisión. Sin una buena comunicación con el puesto de mando, debían actuar por su cuenta. Las opciones eran varias, pero todas tendrían sus consecuencias y ninguna de ellas era buena. Matar a no combatientes desarmados violaría las reglas militares y probablemente resultaría en una corte marcial. Otra vía era atar a los 3 pastores y dejarlos atrás, pero eso dejaría el problema de un rebaño de ovejas llamando la atención desde la posición de los comandos. Sabiendo que cualquier camino que no llevara a un juicio los conduciría a levantar sospechas, optaron por liberar a los hombres desarmados a pesar de que probablemente correrían a alertar al enemigo de su presencia. En un abrir y cerrar de ojos, la misión estaba totalmente comprometida y los estadounidenses tomaron la decisión de dirigirse hacia una zona defensiva donde pudieran comunicarse con el centro de mando y solicitar una extracción para abortar el operativo. Pero sin saberlo, los SEALs ya no tenían el control sobre su destino. Los norteamericanos se movieron en busca de una posición de resguardo, pero apenas una hora más tarde, docenas de las fuerzas de Shah emergieron sobre la cordillera. Una avalancha de fuego de AK-47, granadas propulsadas por cohetes y morteros, cayó en cascada por la montaña. El terreno se convirtió en un infierno y el enemigo avanzó rápidamente, por lo que los SEALs se precipitaron saltando varios metros montaña abajo. Una caída destrozó 3 de las vértebras de Luttrell y las consecuencias se hicieron inmediatamente visibles. Dietz recibió varios disparos durante el tiroteo y aunque le habían volado el pulgar derecho en la batalla, continuó disparando contra el enemigo para proteger a su unidad. Cuando Luttrell pasó los brazos por debajo de los hombros de su compañero gravemente herido para arrastrarlo cuesta abajo, otra bala alcanzó a Dietz en la nuca, quien murió en los brazos de su compañero. Murphy, gravemente herido, sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir era pedir refuerzos.
Sin una conexión de radio viable, el líder del equipo dejó de lado su seguridad personal y se movió a una posición completamente expuesta al fuego rival, el único lugar donde podía obtener una señal en su teléfono satelital. Cuando Murphy llamó pidiendo refuerzos, una bala le atravesó la espalda, pero el teniente logró completar su llamada e incluso continuar la lucha, aunque minutos después terminó perdiendo la vida. Axelson había sufrido una terrible herida en la cabeza, pero de todas formas logró llegar hasta la posición de Lattrell para esconderse juntos. De todas formas, la feroz embestida talibán volvió a sentirse cuando una granada propulsada por cohete los separó. Lattrell sobrevivió milagrosamente a la explosión, pero nunca volvió a ver a Axelson. El ataque enemigo estaba a punto de completar su objetivo cuando llegaron los refuerzos. El arribo de las tropas desvió la atención de los talibanes, lo que permitió que Lattrell fuera el único sobreviviente de la fallida operación. No obstante, lejos de mejorar el escenario para los norteamericanos, la catástrofe no hizo más que potenciarse. La llamada de Murphy obligó a los comandos a actuar rápidamente, y un helicóptero Chinook que transportaba fuerzas de operaciones especiales se dirigió a la zona de tiroteo. Este tipo de aeronave viaja con una escolta de helicópteros de ataque blindados para su resguardo, pero que por la diferencia de peso suelen viajar más lentos. Debido a la urgencia, el Chinook dejó atrás a sus protectores. Nuevamente, el intentar proteger a sus compañeros en el campo provocó un accionar temerario, y los resultados no fueron buenos. Una granada propulsada por cohete alcanzó al helicóptero y provocó la muerte de los 8 SEALs y los 8 Army Night Stalker que viajaban a bordo. Para cuando se puso el sol, 19 estadounidenses habían muerto y se suponía que Lattrell era la 20ª víctima. Pero a pesar de las heridas de bala, la espalda rota y la metralla que sobresalía de sus piernas, el SEAL sobrevivió. Logró arrastrarse más de 11 kilómetros a través de las montañas, evadiendo la captura y matando talibanes con su rifle y granadas. Finalmente fue encontrado por un grupo de hombres locales y uno de ellos le aseguró que lo pondría a salvo. Se trató de Mohammad Gulab, quien le dio comida, agua y refugio a Lattrell. Aunque los talibanes rodearon el pueblo y amenazaron a su familia y vecinos si no entregaba al estadounidense, Gulab se negó. Durante 4 días, el SEAL fue trasladado entre casas para evitar su captura. La familia del afgano ayudó a llevar una nota de Lattrell a un puesto estadounidense. El ejército lanzó una gran operación de búsqueda y rescate con aviones de combate, además de fuerzas terrestres, que rompieron el cerco de los talibanes y lograron devolver al hombre a su casa. La impactante historia se conoció en detalle a través del libro que escribió el sobreviviente y hasta llegó a la pantalla grande en Hollywood. Lattrell recibió la Cruz de la Armada por su valentía impávida y su heroísmo, mismo galardón que recibieron Axelson y Dietz póstumamente. Por su parte, Murphy recibió póstumamente el mayor honor militar de su país, la Medalla de Honor. De todas maneras, aquel día pasó a la historia como el gran fracaso de los SEALs en Afganistán. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.